No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿No? Bien. Insisto, el grupo de WhatsApp se los voy a subir al finalizar la clase, o casi al término de la clase, para agregarles el grupo de WhatsApp y ya está todo listo. Bien, la clase 1, que es la clase de hoy, se llama Vectores y Geometría del Espacio. ¿Qué saben de vectores ustedes? No se peleen, ¿sí? ¿Qué saben de vectores? Por ejemplo, si les pregunto qué es un vector, ¿qué me podrían decir? No tengan miedo de equivocarse. Hasta yo me ¿Tiene un equivoco. final? ¿Ah? Yo digo que un vector tiene un inicio y un final. Ya, tiene un Bien. inicio y un final. Bien. ¿Qué más? Un vector es un segmento. Ya, un segmento. Muy bien. ¿Qué Tiene un más? inicio y un final. Tiene un inicio y un Y final. Un segmento. Ya, ¿qué más? Y si tiene un inicio y un final y es un segmento, ¿qué tiene? Tiene una dirección determinada. Muy bien, tiene una dirección. Y además de una dirección, tiene Una Sentido. magnitud. un sentido. sentido. En teoría, esto lo vieron en física, ¿o no? Los vectores. Sí. Sí. ¿Sí? Y además el título dice geometría del espacio. ¿Qué creen ustedes que es una geometría del espacio? Lo primero que pienso que es algo Como abstracto. geometría en tercera dimensión. En tres Ya, dimensiones. geometría de tres dimensiones. Hasta ahora ¿Como ustedes un sólido rígido? ya, sólido rígido. El sólido rígido es un cuerpo que está dentro de una geometría del espacio. Muy bien. Bueno, en general, la geometría que hasta el momento han visto ustedes son en 2D. ¿Cierto? Ustedes son el plano cartesiano X, Y era. Entonces ahora nos vamos a extender al espacio, donde hay 3 dimensiones espaciales. ¿Ya? Chuta. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Analizar las características del espacio vectorial en R3. Espacio vectorial, esto lo vieron en álgebra lineal. ¿Lo pasaron o no? ¿O se lo echaron? ¿O no lo han visto? No lo hemos visto. ¿No han visto espacios Sí, vectoriales? Bueno, a ver, Sí, un espacio vectorial. un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Y R3 es el espacio en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, bueno, más adelante lo vamos a ver. Y bueno, describir las características de los vectores y calcular el módulo, la dirección y el sentido de estos. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos, el plano cartesiano. El plano es cualquier cosa que es plana. La pizarra, la pared, la mesa, una hoja, la pantalla del computador, todo eso es un plano. Y se llama plano porque está compuesto por la intersección de dos rectas. Dos rectas que obviamente están graduadas. ¿Qué significa graduadas? Que están asociadas a números. Es como tener dos rectas reales en el fondo. Una recta que sabemos que es el eje X y el otro que es el eje Y, el cual divide al plano en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuatro cuadrantes. Todos sabemos que en el primer cuadrante hay dos componentes, ambos positivos. En el segundo cuadrante hay dos componentes, en el eje X negativo y en el Y positivo. En el tercer cuadrante son todos negativos y en el cuarto cuadrante en el eje X positivo y en el eje Y negativo. Eso todos lo sabemos. Y sabemos que puedo ubicar un punto en el plano cartesiano en un sistema bidimensional, de 2 dimensiones solamente, como por ejemplo el punto 3,2. Y es 3,2 porque el X vale 3 y el Y vale 2. Algunos dirán, el profe cree que somos imbéciles que está pasando esto, y en realidad hay gente que da vuelta a esto. Por eso lo repito. Sin embargo, ahora vamos a trabajar en un sistema tridimensional. El problema de un sistema tridimensional es que, ¿cómo lo grafico en el plano? ¿Cierto? Porque el plano es plano. No puedo tener 3 dimensiones ahí. De hecho, en la esquina de una pared, por ejemplo, ahí tengo 3 dimensiones. Un largo, un ancho y un alto, o una profundidad. Pero ¿cómo yo puedo dibujar esto en el plano? Entonces lo que uno hace es dibujar 3 ejes de esta forma, ¿ya? Donde este eje que está acá representa el eje X, este eje que está acá representa el eje Y, y este eje que está hacia arriba representa el eje Z. Siempre tiene que ser en ese orden, ¿ya? X, Y y Z, ¿ya? Todo punto que está en el eje X tiene coordenadas X, 0,0.
todo punto que está en el eje Y tiene coordenadas 0,I,0. Y todo punto que está en el eje Z tiene coordenadas 0,0,z. Esto, a su vez, genera planos. Por ejemplo, acá tenemos un plano. Este es el plano XZ, porque está compuesto por la recta X y la recta Z. ¿Ya? Como este es un plano XZ, entonces acá tenemos puntos que son de la forma X, 0,z. Tengo este plano que está acá, que es el plano IZ, ¿cierto? Que tiene coordenadas 0,I,z. Y tengo el plano que está acá abajo, que es el que ustedes conocen, que es el plano X, Y, solo que acá no hay Z. Es como estar en el piso, estar en el suelo. ¿Ya? Este sistema tridimensional divide al espacio en 8 octantes. ¿Ya? El primer octante, que es el que está acá, donde todo es positivo. El segundo octante, que es donde el X es negativo. El tercer octante, que está acá abajo, o sea, que está acá al lado. El cuarto octante, que está acá. Y el quinto octante está debajo del primero. Acá está el quinto octante. Por ende, después viene el sexto octante, el séptimo y el octavo octante. ¿Ya? Va. Se supone que esto es un video. Ahí está. Bueno, ahí eso yo lo grafiqué y ahí se pueden dar cuenta que el eje X es la línea roja, el eje Y es la línea verde y el eje Z la línea azul. Y ahí tenemos todos los octantes que podemos analizar. Así es como se ve de forma tridimensional, pero sigue estando graficado en el plano. ¿Ya? ¿Cómo, por ejemplo, yo puedo ubicar un punto en el espacio? Por ejemplo, el punto A, 5,7, menos 10. En este caso, para yo ubicar el 5,7, menos 10, primero me tengo que mover en el eje X 7 espacios, por ahí más o menos. Luego me tengo que ubicar paralelo al eje Y, perdón, 5. Después paralelo al eje Y, que serían 7 unidades, por ahí. Y luego me tengo que ubicar en el eje Z, que en este caso al menos 10, por lo tanto iría hacia abajo. Y ahí es donde se ubica el punto A. Entonces ahí se aprecia un poquito mejor. Ahí tenemos 5, tenemos 7 y hacia abajo tenemos el menos 10. ¿Ya? Es súper difícil graficar en 3 dimensiones. No es nada fácil. De hecho, requiere más imaginación que la gráfica en sí mismo. De hecho, yo nunca les voy a obligar a graficar en 3D porque a mí me sale horrible. O sea, si yo trato de graficar esto, capaz que me quede más feo que mi cara. Así que en realidad lo que vamos a hacer es simplemente tratar de imaginarlo de la mejor forma posible. Todos los puntos que tienen 3 coordenadas pertenecen a un espacio. Ya ese espacio se le llama R3. O sea, todos los puntos que pertenecen, que son de coordenadas X, Y, pertenecen a R2, porque son 2 dimensiones. En cambio, ahora tenemos un punto de 3 coordenadas, que por lo tanto pertenece a R3. ¿Sí? Yo en el espacio puedo generar regiones. Como por ejemplo, no sé, pues yo antes les podría decir, ¿qué región representa X mayor o igual a 0 en el plano cartesiano? ¿Alguien me podría decir qué región representa eso en el plano cartesiano? X mayor o igual a 0. ¿Qué región representa? Cuadrante. ¿Un solo cuadrante? Primer cuadrante. El primer cuadrante. Claro, ese y ¿Y el cuarto cuadrante no tiene los valores de X positivo? Representa el primero y el cuarto. Bien. O sea, todo de aquí para allá. Pero también representa el eje Y, porque aquí tenemos todos los puntos en donde el X es igual a 0. Entonces acá lo que tenemos son regiones. ¿Cómo yo puedo determinar regiones en el espacio? Como por ejemplo acá, tengo Z mayor o igual a 0. Z mayor o igual a 0 significa que son todos los puntos en donde el Z tiene que ser positivo o 0. Entonces, ¿dónde Z era 0? En el plano XY. ¿Ya? Aquí abajo, justo en el plano XY. Y todos los Z que son mayores o iguales a 0 se encuentran hacia arriba. Entonces, de aquí hacia arriba tengo toda esta región que representa el Z mayor o igual a 0. O sea, corresponde al semiespacio que consta de los puntos que están en Y arriba
en y arriba del plano XY. O sea, se considera todo, incluyendo la base que es el plano XY. Está en forma de cubo o de paralelepípedo solamente porque no puedo dibujar en el graficador, digamos, de forma infinita. Por eso está dibujado así como representación. Nada más. Por ejemplo, si yo les digo x igual a menos 3, ¿qué representa x igual a menos 3? Una En el recta en el plano, punto menos 3. ya, en el plano, x igual a menos 3 representaba una línea recta, ¿cierto? Pero en el espacio no representa una recta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener menos 3,0,4, puedo tener menos 3,2,0, incluso puedo tener menos 3,1,2. Total, todos los x valen menos 3. Entonces, en el espacio, lo que se forma acá es un plano. Un plano que corta al menos 3 en el eje X. Por lo tanto, es un plano que está a 3 unidades del origen. ¿Se entiende? Ahora, este plano, como está cortando al eje X, es un plano que es paralelo a este plano que está acá. Donde este plano claramente está compuesto por el eje Y y el eje Z. Por lo tanto, este plano es paralelo al IZ. Si yo les dijera, no sé, pues, igual a 2, ¿qué representa? Un plano. ¿Y este plano a quién es paralelo? Al eje Z. Al plano XZ, no al eje. Y vamos a olvidarnos del eje, porque no solamente paralelo al eje, también es paralelo a todo el plano compuesto por el eje X y el eje Z. Si les dijera, por ejemplo, Z igual a 5, ¿qué representa Z igual a 5? Un plano paralelo al Paralelo YX. al X A X. y al Y. Y. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien levantó la mano o todavía está levantado ahí? No sé quién es. De cero. Acá tenemos más condiciones, por ejemplo. Dice Z es igual a 0, X es menor o igual a 0 y el Y es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué representa esto? Según lo que dice acá, representa el segundo cuadrante del plano XY. Partamos por Z igual a 0. Z igual a 0 es todo el plano XY, porque en el plano XY el Z vale 0. ¿Cierto? Sin embargo, aquí nos dicen que el X tiene que ser negativo, o sea, la parte negativa del eje X. Y el Y, la parte positiva. Por lo tanto, nos encontramos en, ¿cómo tener esto? Negativo, positivo. ¿Y qué puntos tenían esta forma en el plano XY? Todos aquellos puntos que se encontraban, ¿cierto?, en el segundo cuadrante de ese plano. ¿Se entiende o no? ¿Se lo van imaginando? Da igual cuesta. Pero es pura imaginación. Aquí tenemos otro caso. Por ejemplo, el X, el Y y el Z son todos mayores o iguales a 0. Por lo tanto, aquí estamos frente al primer octante. ¿Por qué? Porque estamos en el positivo del eje X, en el positivo del eje Y y en el positivo del eje Z. Entonces, todo esto representa el primer octante. Algunos dirán, oiga, pero profe, está para el lado izquierdo del eje Y. Sí, pues, pero es que fíjense que para acá están los negativos, para acá están los positivos. O sea, en el fondo lo que hice fue rotar el sistema para que se viera mejor, nada más. Como es mayor o igual, significa que consideramos el eje X, consideramos el eje Y y consideramos el eje Z. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Sí se entiende, profe. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si ahora yo les digo, por ejemplo, esta región? Menos 1, menor o igual a Y, menor o igual a 1. Entonces, primero consideremos las igualdades. Aquí tenemos la igualdad I igual a menos 1 y acá tenemos la igualdad I igual a 1. ¿Qué representaba I igual a menos 1? Una recta. Una recta, ¿qué dijimos recién? Plano Que paralelo al representa eje. un plano. O X. ¿Y el I igual a 1 qué representa? Otro plano. Otro Un plano. plano también. Todos estos planos son paralelos al plano X, Sí. ¿cierto? Entonces estarían representados por esto y esto. Sin embargo,
el I está entre el menos 1 y el 1. Por lo tanto, ¿qué región representa esto? Del menos a 1 al 1, ¿no? Sí, pues, pero ¿qué región representa? ¿Qué representa? ¿Una región que está entre dos rectas? ¿Una región que está entre dos Vectores. planos? O sea, es todo lo que está entre el plano I igual a menos 1 y el plano I igual a 1. Aquí obviamente no lo pinté todo de amarillo porque si no me taparía este plano acá, pero en el fondo sería todo esto. Todo eso. ¿Ya? Entonces, entender de que ahora las regiones no están entre rectas. ¿Pueden estar entre rectas? Sí. Pero cuando yo hablo de I igual a algo, X igual a algo, Z igual a algo, nos estamos refiriendo a planos. Ya dejan de ser rectas. ¿Se entiende esa idea? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. I igual a 1 y Z igual a 2. ¿Qué representa esta región que contiene estas dos ecuaciones? Entonces, I igual a 1, ¿qué representaba? Un plano un plano. paralelo al eje XZ. Excelente, un plano paralelo al eje XZ. ¿Y el Z igual a 2, qué representa? Un plano paralelo al XY. Muy bien. Entonces, yo acá tengo este plano que está acá, que es paralelo al plano XZ, ¿cierto? Y tengo este plano que es paralelo al plano XY. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué representa la intersección entre estos dos planos? Fíjese que la intersección está acá. Ahí está la intersección. ¿Y eso qué es? Eso se podría decir que es una recta, ¿no? Esto es una recta, muy bien. O sea, ¿qué es una recta? La intersección entre dos planos. Bien, pero ¿cómo tienen que ser esos dos planos? Si tengo dos planos paralelos, ¿se van a cortar? No. No, pues entonces Tiene tiene que- que ser la intersección entre dos planos no paralelos. Bueno. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Antes, nosotros cuando teníamos dos valores, ¿cierto? X, y y el X1 y 1, X2 y 2, podríamos calcular la distancia entre estos dos puntos, ¿cierto? Que es la raíz de la resta de las X al cuadrado más las restas de las Y al cuadrado. Bueno, ahora se extiende la definición de distancia agregando ahora el Z. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre dos puntos en el espacio? Simplemente, si yo tengo un punto B1, X1 y 1Z1, y un punto 2, X2, Z2, Z2, o sea, X2 y 2Z2, entonces su distancia es simplemente la resta de las X al cuadrado, más la resta de las Y al cuadrado, más la resta de las Z al cuadrado. Y eso en una raíz. En el plano, si yo elevaba esto al cuadrado, me quedaba esta fórmula. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado va igual a D cuadrado. Si al D yo le llamaba R y al X2 y el Y2 lo llamaba o era un punto genérico, como este, se formaba esta ecuación. ¿Qué representaba esta ecuación? En el La plano. hipotenusa. Ajá. Sí, es una hipotenusa, pero ¿qué representaba la Pitágoras. ecuación? La ecuación. Ah, sí. Ah, Oh, yo sé que saben. No importa que se equivoque, chiquillos, se equivoca. Así se acuerda. circunferencia. Muy bien. Esto representa la ecuación de una circunferencia. En el espacio yo puedo tener una circunferencia, pero en un plano. Pero en el espacio como tal, ¿puedo tener una circunferencia? Si le agrego el z a esto, Se transformaría en una esfera, ¿no? se transformaría en una esfera. Entonces, fíjense cómo es la ecuación estándar de una esfera de radio A y centro x0 y 0z0. La misma ecuación de la circunferencia, solamente que ahora le agrego el z. ¿Cierto?
Entonces, fíjense, la ecuación de una esfera de forma estándar es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado, y esto igual a a cuadrado. ¿Donde quién es a? Ahí dice. ¿Dónde quién es a? El radio. ¿Oye? Radio. Excelente. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la esfera. Tenemos una esfera, tenemos un centro que es el punto x0 y 0z0, y recuerden que una esfera, de hecho una circunferencia se define como un lugar geométrico en donde yo tengo un punto y ese punto equidista a todo el conjunto de puntos que tengo alrededor. Equidistan significa que tienen la misma distancia. Profe, No, Ignacio. ah, A veces nomás la vamos a usar en toda la unidad. Dígame, ¿qué pasó? no, que como quería decirle que se volviera a la diapositiva anterior para poder sacar una foto a la fórmula, pero sí, Ahí está. pero vamos a usarla. Sí, pues, Profe, Sí, pero lo más importante, más que usarla, es identificarla. ya, pues, Ya, listo. dígame. Profe, ¿y esta presentación la va a subir en algún lado? ¿O cómo? Sí, pues la presentación ya está en internet, de hecho. Subió una semana bueno. completa, si no me equivoco. Sí, subí Ya, el... Ya, así que ya está todo. O sea, ubíquense. Nada, igual a veces me atraso, pero ahora traté de subir todo. Veamos. Esta es la prueba de rigor. Tenemos esta ecuación y quiero que encontremos el centro y el radio de esta esfera. ¿Cómo lo haría? A ver si a alguien se lo ocurre. Aquí, cuando uno pasa de la fórmula general a la canónica, algo así, usarlo ¿Cómo se hacía eso? cuadrado. No, aquí hay que agrupar bueno, ahora 3 dimensiones, claro. Tendríamos que agrupar las variables, pues, y las independientes, que sería en este caso el 1, se pasaría al otro lado de la ecuación. Y después tendríamos que sacar la completación de cuadrado, tanto de x y z. Ya. Porque sí, Ya, entonces, en términos prácticos, tú me estás diciendo que hay que hacer completación de cuadrado. y despejar. Claro. ¿Sí o no? Ya. Entonces, Quémate. ¿Sí o no? ¿Usamos completación de cuadrado? entonces tendríamos que usar la fórmula anterior, ¿o no? O sea, la que se ocupó en la diapositiva. Pero esa fórmula, ¿para qué? Sí, ¿cómo? Mira, Eh, tú acabaste de dar la respuesta. Entonces, ahora acuérdate de todo lo que dijiste. Vamos. ¿Qué método vamos a usar para encontrar el centro y el radio de esta esfera? Vamos a usar el método de la de la completación de... completación de cuadrado, ¿eso no? Tanto. Así como tú lo dijiste. Entonces, ¿cómo es completación de cuadrado? Bueno, ¿qué harías? Completación de cuadrado. Entonces tenemos esa fórmula. Lo único que vamos a hacer es dejar el 3x al lado del x cuadrado. No hay términos con y, entonces el y cuadrado queda solo. Y el 4z dejarlo al lado. Y el 1, al lado. Entonces vamos a completar el cuadrado de él y el cuadrado de él. ¿Cómo se completa un cuadrado? Generalmente uno toma este valor, lo divide por 2 y lo eleva al cuadrado. Eso son 9 cuartos. Entonces sumo 9 cuartos acá y los agrego del otro lado de la igualdad para que se compense esta suma. De acá para completar acá, tomo el 4, lo divido en 2, que me da menos 2, al cuadrado me da 4, entonces acá sumo 4 y sumo 4 al otro lado. Entonces aquí me queda x más 3 medios al cuadrado y cuadrado, aquí me queda z menos 2 al cuadrado y si sumo esto me da 21 cuartos. De acá, ¿alguien me podría decir cuál es el centro de esta esfera? Menos 3,2, 0,2 positivo. ¿Menos 3,2 o menos 3? Por eso le dije, menos Medio, 3,2 a Esto menos 3 partiendo. sería 0 y el otro 0,0, 2. 2. Excelente, muy bien. ¿Y cuál sería el radio en este caso? 21, la raíz de 21 partido en 4. O la raíz de 21 sobre 2, ¿cierto? Y efectivamente ese es el centro y ese es el radio. Muy bien. Entonces cuando tengan una expresión como esta, ¿qué hay que hacer? Completar el cuadrado para poder determinar el centro y el radio. Tal cual como lo hacían en la circunferencia, pero ahora en la esfera. ¿Se entiende?
Sí, profe. Ahora, ¿por qué hago esto? Para que entiendan que lo que hacían en cálculo, ahora lo vamos a hacer en cálculo 3, solamente que extendido en un espacio y no en un plano. Es la única diferencia. ¿En qué parte del Z te perdiste, Ignacio? Aquí tengo el chat, o si quieres me hablas por el micrófono. Desde el inicio. ¿Entendiste de aquí a acá? Ya. ¿Entendiste de aquí a acá? Ya. ¿Cómo se completa cuadrados? ¿Cómo saber qué cosa sumar para que me dé el cuadrado de un binomio? Materia de introducción al cálculo. Y eso, al álgebra. ¿Cómo se completaba cuadrado? ¿Te acuerdas o no? Ya. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más 3x, una forma para saber qué término tengo que sumar es tomar el término que acompaña el x, dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces son 9 cuartos. Entonces voy a sumar 9 cuartos acá. Y como lo sumé al lado izquierdo, también lo tengo que sumar al lado derecho porque tengo que compensar ya que es una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Ya. En el z, en el i no hay nada que completar porque no hay ningún término con z de forma lineal. En el z, ¿cierto? Tomamos el menos 4, lo dividimos por 2 y le vamos al cuadrado. Entonces menos 4 dividido en 2 son menos 2, al cuadrado es 4. Entonces sumo 4 aquí y acá. Entonces x cuadrado más 3x más 9 cuartos se transforma en x más 3 medios al cuadrado. Si no me creí, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, ahí se van a ir los dos, queda 3x, y el segundo al cuadrado, 9 cuartos. Y cuadrado, y acá, z menos 2 al cuadrado. El primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, segundo al cuadrado. De lo mismo. Bueno, y esto es la suma, queda eso. ¿Sí? Perfecto. Bien. Siguiendo con esta lógica, yo puedo considerar una esfera. La esfera tiene 3 partes. El casquete, que es el borde, la parte de interior y la parte exterior. Todos los puntos que están dentro de la esfera son menores que el radio. ¿Ya? Y todos los puntos que son mayores al radio son los que están fuera de la esfera. Y todos los puntos que son iguales al radio al cuadrado son los que están en el borde. Entonces, si yo les digo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor que 4, vamos a partir que esto viene de una esfera, ¿cierto? Viene de una esfera que tiene centro, el origen, y tiene radio 2. Por ende, vienen de esta esfera igual a 4. Pero como es menor, ¿qué región estamos considerando? ¿La de adentro, la del borde o la de afuera? La interior. Interior. Por eso ahí dice el interior de la esfera. Pero es menor que 4. Entonces, ¿se considera el casquete o el borde de la esfera? No, porque no está al igual. ¿Ya? Ahora, es súper difícil hacer ese gráfico sin considerar el casquete. Pues por eso lo dibujé así y le coloqué acá sin considerar el borde. ¿Ya? En cambio, si coloco x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y menor o igual a 4, ahora sí consideramos todo, el interior y el borde, porque estoy considerando el radio. ¿Sí? O sea, son todos los puntos que satisfacen esta inecuación. Y esta inecuación la satisfacen todos los puntos que están dentro de la esfera y en el borde de la esfera. ¿Se entiende? ¿Me voy a quedar dormido? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, un caso hipotético. En caso de que el x, en vez de ser x al cuadrado, tenga un negativo adelante, o sea, no puedo rayar. Por No, no sé si me ejemplo, no entienden. sé si tú dices así. Sí, sí, en ese caso, claro, Pregúntate, tendríamos que ¿esto es una despejar la... esfera?
una No, esfera. representa una esfera. ¿No? Porque una esfera, los tres términos que están al cuadrado son positivos. Ah, ya, ok. Vamos a ver en Entonces, algún momento algo como esto, pero en algún momento, no nos adelantemos. Pero sí, ¿ya? Bueno, acá tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado mayor que 4. ¿Qué representará esto? ¿Qué parte de la esfera? a lo que está exterior a la esfera. Entonces, ¿se Afuera, considera el borde? porque no es igual. Muy bien, o sea, no se considera el borde. Excelente. Y por ejemplo, si yo les digo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 y con z menor o igual a 0. ¿Qué representaría eso? Sería igual a 4. ¿Qué representaría eso? Es igual a Tomaría, 4, por lo tanto es una esfera, el borde de una esfera. Sin claro, la parte interna y sin la parte externa, solo el borde. Pero dice que z tiene que ser menor o igual a 0, entonces ¿puedo contabilizar la esfera completa? Le está eliminando las partes negativas de la esfera. Estoy eliminando las partes positivas. positiva. Por lo tanto, es la mitad de una esfera. El casco inferior, como dice el Ignacio, justamente. Esta parte de abajo. Y si el 7 hubiera sido mayor o igual a 0, ¿qué parte tengo? Tendría la de arriba y no la de abajo. ¿Cómo yo podría encontrar la ecuación de esta parte de abajo? Para yo encontrar la ecuación de esta parte de abajo, miren lo que voy a hacer. Voy a despejar el z. Por ende, el x cuadrado pasa restando y el y cuadrado pasa restando. Saco la raíz, pero cuando aparece una raíz, ¿qué aparece delante de la raíz? Un más y un menos. Entonces, cuando ocupo el más, tengo la parte de arriba de la esfera, y cuando ocupo el menos, tengo la parte de abajo de la esfera. De la misma forma, si despejo el y, voy a tener la parte izquierda o la parte derecha. ¿Ya? O lo mismo con el x, que es más o menos similar, porque va a depender del dibujo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá es todo lo que podemos saber de la geometría del espacio por el momento. El viernes vamos a hablar, bueno, el miércoles y el viernes vamos a seguir hablando de otras cosas que son asociadas al espacio. Vectores, ¿cierto? Todo vector, ¿cierto? Como ustedes dijeron, tiene un módulo, una dirección y un sentido. El módulo es el tamaño del vector. La dirección tiene que ver con la inclinación del vector y el sentido hacia dónde apunta el vector. Todo vector yo lo puedo representar de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, el vector U lo puedo representar como un trío ordenado, U1, U2, U3, y el vector V lo puedo representar como otro trío ordenado, V1, V2, V3. Y vamos a considerar K como un escalar, o sea que cada vez que vemos un K acá, el K representa un número. ¿Cómo yo sumo vectores? A ver si alguien se acuerda, a pesar de que está ahí. ¿Cómo se sumaban los vectores? Se suman las coordenadas semejantes. Exacto. O sea, O sea, el U1 con el V1, el U2 con el V2 y el U3 con el V3. El X con el X, el Y con el Y, el Z con el Z. ¿Y qué pasaba cuando yo multiplicaba un vector por un escalar? El escalar multiplicaba cada... El escalar hay una, multiplicaba a cada punto, ¿cierto? Bueno, en general existen dos tipos de vectores. El vector posición y el vector normal. Normal entre comillas. El vector posición es un vector que se llama posición porque siempre parte del origen. Entonces, cualquier punto en el espacio yo lo puedo representar como un vector. En cambio, el vector, un vector cualquiera, ¿ya? Siempre está asociado a dos puntos, un inicio y un fin, como lo dijeron ustedes. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar, por ejemplo, acá el vector AB? Se llama vector AB porque comienza en A y termina en B. Entonces, para yo determinar el vector AB, lo único que tengo que hacer es restar el punto B con el punto A. El final menos el inicial.
Por ejemplo, en este caso, el punto final es el 2,3,4 y el punto final es el 2, menos 2,3. Según lo que vimos acá, ¿cómo se restan o se suman vectores? El primero con el primero. O sea, 2 menos 2 me da 0. 3 menos 2 me da 5. Y 4 menos 3 me da 1. Entonces yo transformé dos puntos en un vector, restando el final con el inicial. ¿Qué hubiera pasado si ahora yo hubiera querido el vector BA? ¿A quién tendría que haber restado? BR. Al A menos el B. Al A menos el B. El final menos el inicial. Y claramente este vector va a ser el mismo, pero con sentido contrario, porque los voy a restar al revés solamente. ¿Ya? Oiga, ¿Entiendes? profe, y ese vector representado en el plano, ¿cómo quedaría más o menos? En el plano no se puede representar. Va en... Así. Este es el vector que te estoy diciendo. ¿Ok? Por eso le digo, pero después de la recta, ¿cómo quedaría expresado? Así, como un vector, como un punto, como un trío ordenado. ¿Y ese sale desde el origen? Sí. Este es en el fondo lo que estamos haciendo es trasladar esto a un vector posición. A escribir cualquier Ah, vector posición. Ahora, la gracia de esto es que con que tenga dos puntos siempre puedo encontrar un vector que una esos dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, para la clase del miércoles, que vamos a ver rectas y planos en el espacio, necesitamos un vector. Entonces ahí vamos a saber cómo trabajar simplemente resta. ¿Ya? Bueno, todos sabemos que geométricamente se suman vectores colocando, por ejemplo, el vector U, donde termina el U se coloca el vector V, y luego la unión del origen con el último punto representa el vector U más U, ¿cierto? Que es el método del paralelogramo, como se conoce. Uno va colocando vectores y el punto inicial con el punto final representa la suma de todos los vectores que coloque. También sabemos que si yo a un vector lo multiplico por un número, por un escalar mayor que 1, lo que hago es amplificar el módulo del vector, manteniendo su dirección específicamente. ¿Ya? Si este número fuera menor que 1, por ejemplo 0,3, en vez de agrandar el vector, lo haría más chiquitito. Y si fuera negativo, lo único que hace es cambiar el sentido al vector. O sea, en vez de apuntar para allá, va a apuntar en sentido contrario. ¿Cierto? No haría nada más. Se supone que eso lo saben. También saben qué es el módulo de un vector. Pero en general en matemática al módulo se le llama norma cuando estamos en el espacio. ¿Ya? En el fondo sigue siendo el tamaño de un vector, pero a este tamaño le vamos a llamar norma. Y la norma es simplemente la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado sumados con la raíz. ¿Ya? Esta es la fórmula de la norma. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el vector 1, menos 2,5 y les digo que este es el vector U, ¿cuál es la norma del vector U? ¿Qué tendremos que hacer? La raíz cuadrada de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Entonces, claro, 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado es 25. Esto me da raíz de 30. Entonces, este vector tiene una longitud de raíz de 30 unidades. ¿Se entiende? ¿Qué dijo al final, profe? No lo entendí bien. ¡Chao! ¿Hablé en chino? No, pero al final dijo la apertura de estos vectores, ¿cómo fue? No me acuerdo. Es que yo cuando hablo después se me olvida, tengo lagunas mentales. A ver, deja acordarme. Ah, ya. Calculamos la norma. Entonces, ¿qué significa la norma? Que la raíz de 30 representa la longitud del vector. O sea que este vector mide raíz de 30 unidades. ¿Ahora sí? Profe, ¿Qué? profe, esto de la U igual, eso como mayor igual, se refiere a un conjunto generador, ¿cierto? Ah, Del no, vec- no, 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 no. Sáquense la idea de los conjuntos. Es como para entender de que esto se representa como un punto y esto como un vector. Pero en realidad da lo mismo. Como para no confundirnos nomás de cuando hablamos de punto y cuando hablamos de vector. Nada más que Claro, para. porque en álgebra
Pasamos también Que el acá tema se de los utiliza vectores. ese símbolo para el conjunto generador. Pero no, aquí solamente para separar, digamos, la idea entre un punto y un vector. Pero el que lo escribe con Ah, paréntesis cuadrado, o sea, con paréntesis circular igual está bueno, o sea, no, es solamente una anotación. ¿Ya? ya María, eso puede salir en llaves, no sé, cualquier tipo de símbolo raro que encierre eso, da lo mismo. Claro. Bueno, Ya, existen, ya que sabemos que tenemos suma y resta de vectores, también existen los productos de vectores. No existe la división de vectores, pero sí el producto. Y existen dos tipos de productos, el producto punto o producto escalar, y se llama así específicamente porque cuando yo hago el producto punto o escalar entre dos vectores, me da como resultado un número, o sea, un escalar. Entonces, por ejemplo, tengo el vector u, tengo el vector v y tengo teta. Teta es el ángulo entre los dos vectores que yo tengo acá. Entonces se define el producto punto y se llama punto porque la separación entre ellos lo hace un punto. Y por definición, ¿ya? El producto punto se define como la norma del primer vector multiplicado por la norma del segundo vector y multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? El problema de hacer un producto punto con esta definición es que tengo que estar seguro que el ángulo es el correcto. ¿Ya? O sea, no es como que yo les diga, ya, mire, yo les voy a dar un vector u, le voy a dar un vector v y les voy a dar un ángulo cualquiera. No, porque el ángulo es el ángulo entre esos dos vectores, que es bien específico. ¿Ya? Sin embargo, existe una definición alternativa a calcular el producto punto, ¿ya? Que es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo el vector u y tengo el vector v y quiero conocer u.v. Entonces, ¿qué uno hace? Multiplica la primera componente con la primera componente. Multiplica la segunda componente con la segunda componente. Y multiplica la tercera componente con la tercera componente. Y luego, ¿qué hace? Suma todos esos números y me da el resultado del producto punto. ¿Se entendió? El resultado tendría que ser el mismo que el producto de las normas. Exacto. Tiene que ser el mismo. De hecho, este método es más fácil y nos va a ayudar a, por ejemplo, conocer los ángulos entre dos vectores. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el vector 1, menos 2, menos 1 y el vector menos 6, 2 y menos 3. Y quiero el producto punto entre ellos dos. Entonces, ¿qué hacemos? El primero por el primero. 1 por menos 6, menos 6. ¿Cierto? El segundo por el segundo, menos 2 por 2, menos 4. El tercero por el tercero, menos 1 por menos 3, 3. Y esa suma da menos 7. ¿Ven? Se dieron cuenta que el producto punto entre dos vectores me dio como resultado un número. Los vectores también se pueden escribir con los vectores unitarios i, j y k, ¿cierto? En el fondo, si yo por ejemplo tengo el vector u, que es el 1, menos 2, menos 1, esto yo lo puedo escribir como una i menos 2j menos un k. O que en realidad es i menos 2j menos k. Así que puede estar escrito así o así. Cualquiera de las dos notaciones representa lo mismo. Y aquí pasa lo mismo. La componente en el eje X es un medio y aquí es 4. Entonces 4 por un medio me da 2. Más la segunda componente que es 3 con la segunda componente acá que es menos 1, que me va a dar menos 3. Más la tercera componente con la tercera componente que es 1 por 2, 2. Claramente 2 más 2, 4 menos 3 es 1. ¿Se entendió? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Ahora, ¿de qué me sirve esta definición análoga a la anterior? Que me va a ayudar a encontrar el ángulo, como les dije. ¿Por qué? Porque u.v es la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo. Entonces, si yo quisiera el ángulo, voy a despejar el coseno. Entonces, el u y el v que están multiplicando pasan dividiendo. ¿Y cómo yo puedo determinar el ángulo? ¿O cómo yo puedo despejar el ángulo acá que está dentro de la función coseno? Coseno. El arcoseno. El arcoseno se representa como el coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 no es 1 partido por coseno, ¿eh? No. Coseno a la menos 1 es la inversa de la función coseno de lo que les da. Veamos un ejemplo.
Déjenme borrar acá. Necesito que tengan su calculadora a la mano. Yo. ¿Tienen ahí? ¿O la tienen que ir a buscar? Vamos a usar este caso. Por ejemplo, tenemos el vector U, el vector V, y quiero saber cuánto vale el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular la norma del vector U, que por fórmula es la raíz de el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. ¿Cierto? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, entonces sácame de acá raíz de 6. Norma del vector V, que sería la raíz de menos 6 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Entonces 6 al cuadrado es 36, 2 al cuadrado es 4 y menos 3 al cuadrado es 9. Importante colocar los signos negativos entre paréntesis. Algunos dirían, ¿para qué? Harto, porque hay gente que se sigue equivocando ahí. 36 más 4 son 40, más 9 son 49 y la raíz de 49 es 7. Entonces para encontrar el teta, lo único que tengo que hacer es calcular el arco coseno de el producto punto, que sabemos que me dio menos 7, partido por la multiplicación entre la raíz de 6 y el 7. Simplifico 7 con el 7, entonces teta sería el arco coseno de menos 7 partido por raíz de 6. ¿Cuánto da eso? Profe, ¿por qué menos 7 se simplificó el 7? Era para ver si estaban atentos. Es un 1. Toda la razón. Muchas gracias. ¿Cuánto le dio? $114,09. 114,09 grados. ¿Ven? Entonces fui capaz de encontrar el ángulo teniendo las dos formas de calcular un producto punto. Por su definición original y por esta definición alternativa que tenemos acá. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Oiga, profe, pero me perdí en el tema de las normas y esa fórmula. ¿No se suponía que el producto de las normas me tenía que dar igual que el producto punto de los... No, mira la fórmula. Sí, pues por eso. Mira la fórmula acá. ¿Cómo el producto punto te va a dar el mismo producto de las normas si esto está multiplicado por el coseno de un ángulo? Si el coseno del ángulo valiera 1, sí, pues efectivamente estas dos cosas son iguales. Pero no vale 1. Es un caso demasiado particular que valga 1. A eso me refiero, porque arriba la multiplicación le dio menos 7, pero el producto de los puntos le dio 7 raíz de 6. Sí. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué te tiene que dar lo mismo? Mira la fórmula de nuevo. U.V es igual a la norma de U por la norma de V por el coseno del ángulo. ¿Cómo van a ser iguales? Me perdí en la definición 1, mire. Vuelvo a la anterior, a la diapositiva. Ahí está. Ya, esa, la definición 1. Esa, con ese determinamos la norma, ¿no es cierto? Y dijo que había otra forma de determinar la norma que es la multiplicación de los vectores, ¿no? Nada que ver. Ya, ahí me confundí. Ahí estoy mal. A ver, que alguien le responda a su compañero. ¿Qué cosa tiene dos definiciones? ¿La norma? Puta, gracias por apoyarme. La norma sí. La norma tiene ocupa una sola definición, esa que está ahí. Pero ¿qué es la cosa Claro. que tenía dos, o tenía una definición y su alternativo? O sea, este El producto punto, El producto. Claro, que se saca a través nosotros- de las dos normas y el otro se saca a través de la multiplicación. Exactamente. Tal y cual. ¿cuál es su duda? Ya, pues, por eso le digo, y ahí es donde saqué la norma, así como sale ahí, y lo saqué a través del...
Sí, pues lo saqué con la norma y lo saqué con la otra y no me dio lo mismo. No te va a dar lo mismo, po, porque vuelvo a insistir, mira la definición. Un coseno ahí. Hay un coseno. El producto punto, U punto V, es una cosa. Multiplicar el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo te tiene que dar lo mismo que eso. No la multiplicación de las normas, por eso está el coseno ahí. Ya, pero sin el coseno, el U punto V debería ser igual que el punto de las normas. Ya. Analiza, entonces, ¿para qué casos va a ocurrir eso? Recuerda que Vale los 1. vectores de por sí tienen un ángulo, que no sabemos cuál es. Por eso este método me ayuda a saber cuál es ese ángulo. ¿Cachai? Entonces, tú quieres Profe, que el producto punto sea lo mismo que la multiplicación de las normas. Perfecto. Entonces, para eso, el coseno del ángulo tiene que valer 1. 1. Coseno, o sea, en este caso La sería el única coseno forma de que esto 0. desaparezca, como dice tu compañero, es que esto valga 1, porque 1 por algo te va a dar el algo. Perfecto. ¿Y en qué Pero entonces en ese condiciones? caso no existiría ángulo, po. ¿Cómo que no? ¿El coseno de qué ángulo vale 1? ¿O de qué ángulos? 0, 180 y después seguimos con el parámetro, pero De 0, de 180. O sea, todos los múltiplos de de 180. todos los múltiplos de pi, todos los múltiplos pares de pi. O sea, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, 8pi, 9pi. O 0, 180, 360 y así sucesivamente. ¿Cachai? ¿Castaste? Sí, 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 ya entendí. Y te das cuenta que no son iguales. Que claro, pueden ser iguales en un caso muy particular, que es cuando los ángulos forman un ángulo de 0 grados o de 180 grados. O sea, paralelos o antiparalelos. Me gusta esta clase de preguntas. Son más enriquecedoras de la clase, aunque ustedes no lo crean. Bueno, aquí está en el fondo la fórmula del ángulo entre dos vectores, porque esta es la fórmula que teníamos recién, y lo único que hice fue reemplazar este u punto v por la fórmula del producto punto alternativo que habíamos escrito. Nada más. ¿Ya? Así que no hay mucho que hacer. Pregunta. Si yo tengo el vector u y tengo el vector v, y estos vectores son perpendiculares entre sí, ¿cuánto vale el ángulo entre ellos? 90. 90, ¿no? Súper, 90. Ah, ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Entonces, si yo el producto punto lo definí como la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo, que en este caso es de 90 grados, ¿cuánto va a valer el producto punto? 0. 0. Entonces, acabamos de demostrar de que para que dos vectores sean ortogonales, que en matemática, o sea, en el espacio, significan perpendiculares, se va a cumplir siempre y cuando el producto punto entre estos dos vectores de 0. ¿Ya? Entonces, esto es un caso súper genérico. Cada vez que dos vectores sean perpendiculares, el producto punto entre ellos me tiene que dar 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y en matemática, o en el espacio, mejor dicho, más que en matemática, la palabra perpendicular se quita un poco de lado y hablamos de la palabra ortogonal. Porque cuando dos vectores son perpendiculares, en realidad son ortogonales. ¿Ya? Ahora, veamos el ejemplo. Dice sea A el vector menos 8, menos 3,10 y el vector B 2, menos 2,m. Y hay que hallar M para que los vectores A y B sean ortogonales. Entonces, primera cosa que tengo que ir a mi cabeza. ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? Cuando el producto de ellos me da 0. Cuando el producto, cuidado con el producto. ¿Cuál producto? Producto punto. Producto punto es igual a 0. Listo. Entonces la condición es que A punto B tiene que ser igual a 0.
¿Cómo se calcula punto B? Hay dos formas. No nos vamos por la difícil, nos vamos por la fácil, que sería multiplicar el primero por el primero, menos 8 por 2, 16, más el segundo por el segundo, menos 3 por menos 2 son 6, más el tercero por el tercero, 10 por m, 10m. Y esto tiene que ser igual a 0 porque estoy imponiendo que quiero que sean ortogonales. Entonces acá me va a quedar menos 10 más 10 igual a 0, el 10 va a pasar positivo y el 10 pasa dividiendo, por lo tanto el m vale 1. Entonces, para que estos dos vectores sean ortogonales, el m tiene que valer 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, y en ese aspecto, un producto punto entre dos vectores, ¿cuántas incógnitas máximas puede tener? No, pues ahí va a depender del problema. O sea, en un ejercicio como este, claro, tendría que ser uno solo. ¿Cachai? Ya, pero a pesar Que de, haya más a información. través de esto, ¿se puede formar un sistema de ecuaciones para poder sacar valores? Sí, pues podría ser. Todo va a depender del ejercicio, de la información que te entregue el ejercicio. ¿Ya? Vale. O sea, esta pregunta que tú haces es bastante interesante, pero a la vez da a entender un poquito de cómo es el pensamiento que ustedes tienen ante esto. Y es que, por ejemplo, vamos a usar ecuaciones de segundo grado, vamos a usar sistemas de ecuaciones. Todo lo que ustedes han aprendido a lo largo de todo este tiempo son solo herramientas. Entonces, ustedes ahora lo que van a tener que empezar a hacer es que, de acuerdo al problema, el problema me va a arrojar una condición. Y la condición me va a arrojar un procedimiento. Y ese procedimiento, ¿cómo lo resuelves? Utilizando las herramientas que tú tienes. Por ejemplo, si el procedimiento me da un sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones. Si el procedimiento me da una ecuación cuadrática, ocupo una ecuación cuadrática. Si el procedimiento me da, no sé, una ecuación logarítmica, ocupo ecuación logarítmica. Porque son herramientas. ¿Me entienden? Entonces, por eso no te podría decir, sí, se puede un sistema de ecuaciones, porque todo va a depender del problema. Y el problema te va a arrojar una forma de resolverlo y es de ahí donde tú aplicas lo que tú ya sabes. COVID. Si yo tengo tres vectores, U, V y W, cualesquiera, y C es un escalar, fíjense que se cumplen las siguientes propiedades. U.V es lo mismo que V.U, o sea que el producto punto es conmutativo, da lo mismo quien multiplique primero. Si tengo un escalar multiplicándose un vector y eso punto el otro vector, yo puedo sacar el C para afuera. Entonces yo puedo hacer el producto punto entre los vectores primeros y después de ese resultado multiplicarle ese. El producto punto se distribuye sobre la suma. Entonces yo tengo U punto V más W, entonces esto va a ser U punto V más U punto W. O sea, U por V, U por W. U punto U es lo mismo que la norma de U al cuadrado. Lo cual es lógico, porque ¿quién es U punto U? U punto U es la norma de U por la norma de U por el coseno de 0. Porque si U, este es U y el otro es el mismo U. Por lo tanto, son vectores que forman un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Entonces U punto U es lo mismo que la norma de U al cuadrado. Y si yo un vector U lo multiplico por un 0, efectivamente me va a dar como resultado un 0. Diferencias, que este 0 es un vector y este 0 es un escalar. Porque nunca se les tiene que olvidar que el producto punto me da como resultado un número. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda? Nos queda poquito. Creo. Los vectores tienen proyecciones. La proyección es como la sombra del vector. Entonces yo, por ejemplo, tengo la proyección del vector U sobre el vector V. ¿Cómo se define, porque tiene una definición, la proyección del vector U sobre V? Entonces simplemente se multiplica la norma de U por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, punto el vector V partido por su norma. Esta es la definición. Esto que está acá representa el módulo del vector U. Y esto que está acá representa la dirección del vector V. Porque en el fondo esta es la proyección de U sobre V. O sea, yo tengo V, tengo U, y lo que estoy haciendo es trazar ese vector. Este es el vector que yo quiero. Entonces, este vector
tiene relación con el vector u, pero tiene la misma dirección y sentido que el v. Entonces, esta parte me da la dirección y sentido de este vector que estoy buscando, que es la proyección, y este me da el tamaño de ese vector. Sin embargo, si yo esto lo multiplico arriba por la norma de v, me queda así, y obviamente lo tengo que colocar abajo porque matemáticamente, ¿cómo se llama? Tengo que compensarlo. Y si se dan cuenta, esto que está acá es el producto punto, u.v. Y norma de v por la norma de v es la norma de v al cuadrado. Entonces, esta fórmula me va a ayudar a calcular la proyección del vector u sobre v. Si fuera al revés, la proyección de v sobre u, entonces aquí colocaría, estas serían u y esta sería la v, sería el revés, ¿no? ¿Ya? Pero eso se refiere con la proyección, el vector que va a ir en la dirección y sentido del vector donde lo estoy proyectando. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Esto como resultado obviamente me va a dar un vector, pues estoy buscando un vector. ¿Ya? Es una fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, no sé, les doy un vector u, un vector v, les digo ya, ¿cuál es la proyección de u sobre v? Ah, la fórmula dice entonces que es el producto punto entre los vectores partido por la norma de este vector, que sería, o sea, este vector de acá abajito, que sería u al cuadrado por el vector. Y listo. Existe otro tipo de producto que es el producto cruz. El producto cruz es un producto vectorial. ¿Y por qué se llama producto vectorial? Porque me da como resultado otro vector. ¿Ya? Todos los vectores forman un plano. Por ejemplo, el vector u y el vector v formó este plano que está acá. Entonces, si yo hago el producto cruz entre ellos, lo que me va a dar es un vector perpendicular a ambos vectores. A este vector perpendicular se le llama vector normal, porque el vector normal siempre es un vector perpendicular u ortogonal al plano. ¿Ya? Entonces el producto cruz siempre me va a dar eso. Por definición, el producto cruz es esto que está acá. ¿Ya? Producto cruz de u cruz v es la norma de u por la norma de v por el seno del ángulo entre esos dos vectores y n. N que representa la dirección y sentido del vector que estoy considerando. ¿Ya? Que no siempre apunta hacia arriba o hacia abajo, puede ser diagonal, que sí, puede tener varias dimensiones. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Profe, esa N tiene como una gorrita o estoy viendo mal. Un tonguito. Tiene como algo. Ese tonguito Ah, significa que este es un vector unitario, o sea que su ya, distancia es 1. Por lo tanto, profe, el vector lo único que te entrega de información es hacia dónde apunta el vector y su dirección, nada. y a ver si Y el veo módulo bien me lo acá. entrega esto. ¿Ese multiplica al ángulo o al seno del ángulo? No, a todo. Ahí. Ah, ok, entonces ya, ok. Ya. Bueno, existe, al igual que recién en el producto punto, una alternativa de producto cruz. Y esta alternativa se utiliza utilizando como herramienta la determinante. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el vector u, u1i más u2j más u3k, y el vector v, v1i más v2j más v3k, entonces se define el producto cruz como la determinante de. En la primera fila siempre se coloca i, j, k. En la segunda fila se colocan las componentes del vector u, y en la tercera fila se colocan las componentes del vector v, asociadas a su vector unitario. Por ejemplo, si este no tuviera i, yo acá tengo que colocar 0, porque no tiene i. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esta determinante? Nunca olvidemos que en una determinante el primer número considera un espacio positivo, porque viene del Negativo. término menos 1 elevado a i más j. Entonces, este es Profe, positivo. ¿Ah? así, claro, esto de Madrid dice, claro, como le iba a mencionar eso, es positivo, negativo, después positivo, positivo para abajo. Ya no es necesario. Y Vamos entonces a tendría que utilizar hacer la regla general de la determinante. No vamos a hacer, sí, por ejemplo, utilizar operaciones elementales fila, nada de eso.
Ah, ya. En este caso, para obtener la determinante, bueno, una de las tantas Claro. maneras de poder sacarla es multiplicar el U sub 2 multiplicado por el B V3 sub 3. menos el V2 menos Después, el V3. claro, así. Es que Veamos usted cómo está son. diciendo que... Aquí hay un ejemplo. Ya. Por ejemplo, tenemos el vector 2i más 3j menos k y el vector i menos 2j más 3k. Entonces, vamos a usar este producto cruz, y se llama cruz porque hay una cruz, bueno, una x en realidad. Y vamos a la determinante, la primera fila el ijk, la segunda fila los términos del primer vector, que es el 2, 3, menos 1, y la tercera fila, que es las componentes del segundo vector, que es el 1, menos 2, 3. ¿Cómo se hace esto? Se toma el i, ¿ya? Se elimina la fila con la columna asociada al i, entonces me quedan estos 4 términos. Entonces ahora se multiplica cruzado. Entonces va a ser 3 por 3, 9, menos, por fórmula siempre es menos 2 por menos 1, que es 2. Y esto va acompañado del i que yo tenía acá. Recuerden que es más, menos, más. Entonces ahora viene un menos j. Ahí está el menos y ahí está el j. Entonces ahora elimino esta columna con esta fila. Entonces ahora me queda el 2, el menos 1, el 1 y el 3. Entonces ahora multiplico cruzado. Siempre de izquierda a derecha en diagonal. Entonces 2 por 3, 6, menos 1 por menos 1, menos 1. Y después tomo el k, que es positivo. Ahí está el positivo y ahí está el k. Elimino esa columna con esa fila y me queda el 2, el 3, el 1 y el menos 2. Entonces, de nuevo, de izquierda a derecha en diagonal, 2 por menos 2, menos 4, menos 1 por 3, 3. Entonces, 9 menos 2 son 7 y 6 menos menos 1 son 7, con el menos de afuera son menos 7j, y menos 4 menos 3 son menos 7k. Entonces, el producto cruz entre este vector y este vector me dio el 7i menos 7j menos 7k. ¿Se entendió? Profe, este nombre de producto cruz, ¿el mismo que se llama que tenía que sacar pocos factores? ¿O no? No, otra cosa. El de los Ah, no. cofactores es una forma de calcular determinantes, pero determinantes reales. O sea, no un producto cruz, sino que es una determinante donde todos sus elementos son números. Ah, en este caso, como tenemos la I, la J, Aquí la K. utilizamos la herramienta como la herramienta de la determinante, pero como herramienta. No es una determinante como tal. Porque una Ya. determinante como tal en realidad determinas un número y no un vector. Mm. ¿Ya? ¿Se entendió el procedimiento a trabajar? Sí, profe. Bueno, después van a tener que revisarlo de nuevo. Miren lo curioso, ¿eh? Algunos datos importantes. I cruz J me da K, J cruz K me da I, K cruz I me da J. Así como en el producto punto, cuando dos vectores eran paralelos, o sea, perdón, eran perpendiculares porque el producto punto daba 0, aquí dos vectores son paralelos cuando el producto cruz da 0. Porque si son paralelos es porque el ángulo es de 0 grados. Y recuerden que el producto cruz se define como la norma de U por la norma de V por el seno del ángulo, que sería 0, n. Y seno de 0 es 0. Entonces cuando el producto cruz me da el vector 0 es porque esos dos vectores sí o sí son paralelos. ¿Ya? Y El geométricamente, producto entre dos vectores, ¿cierto, profe? entre dos vectores. Y geométricamente, el producto cruz, si yo le calculo, como el producto cruz es un vector nuevo, y yo le calculo la norma a ese vector me da un número. Y ese número representa el área del paralelogramo que se genera entre esos dos vectores. Miren qué curioso. El área es exacta. O sea, si yo tengo estos dos vectores, calculo el producto cruz, al producto cruz le saco la norma, y esa norma me da como resultado el área de todo el paralelogramo que forman estos dos vectores. ¿Ya? Y bueno, aquí están las propiedades del producto cruz, que son similares, entre comillas. Si yo tengo un producto cruz de dos vectores, que cada vector está multiplicado por un escalar, yo puedo multiplicar los escalares, hacer el producto cruz y luego multiplicar. El producto cruz también se distribuye sobre la suma, pero aquí está lo distinto. El producto cruz no es conmutativo. O sea, no es lo mismo hacer V cruz U que U cruz U.
uno es el negativo del otro. ¿Ya? Y si obviamente al producto cruz yo lo multiplico con un 0, sí o sí me va a dar el vector 0. Y aquí viene lo curioso. ¿Qué pasa cuando hago el producto cruz entre tres vectores? U cruz V cruz W. Esto se puede definir de esta manera. U.W por V menos U.V por W. Y fíjense que esto también se puede representar así. U1, U2, U3, V1, V2. No, mentira. Estoy mintiendo. No. Esa es la definición. Lo que les iba a decir es que si yo tengo U punto V más W, perdón, cruz W, eso se puede escribir así. U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2 y W3. ¿Ya? Que sería como un anexo a las propiedades que teníamos acá. Y, No entendí su última propiedad, profe. ¿ah? ¿Esa? Claro, esa misma. Este es el producto. ¿Qué pasa si yo tengo un producto cruz entre dos vectores y a ese resultado le hago el producto punto con otro vector? Entonces tenéis dos alternativas. Calculáis el producto cruz entre estos dos, al resultado le haces con el producto punto con el U y listo. Pero hay una manera más rápida, entre comillas, que es transformar esto en una determinante. ¿Cachai? Donde en la primera colocas todas las componentes del U, en la segunda fila colocas todas las componentes del V y en la tercera colocas todas las componentes de la W. Entonces Y tienes ahí dos. tendría que hacer una diferencia entre la suma de no, ¿cómo se llama eso? Ahí tendrías que resolver esta determinante, que te va a dar como resultado un número. Profe, en el caso acá del U, multiplica ¿Sí o no? al Sí. producto cruz. No, Espérate. Sí, pues. Multiplica el profe, producto. O sea, primero hace sí, pero profe, y al resultado disculpe, le el hace. orden, claro, importaría ahí, o sea, en caso de que hubiese sido U, hubiese sido V primero, después multiplico la multiplicación cruz de U con W. En ese caso, la primera fila sería Paréntesis, V, y a eso lo multiplicas con el producto punto de afuera. Listo. pero profe, no, que creo que escucho entrecortado. Es que digamos en otro caso, que en vez de que fuese una U, primero hubiese sido una V. Y multiplico después con el producto cruz. En ese caso, V sería la primera fila. Claro. ¿Sí o no? Ah, ya. Siempre la Ya, primera fila es el primer vector, la segunda fila el segundo vector, la tercera fila el tercer vector. ya. Bien. Bien, chiquillos. Oiga, profe, ¿le puedo pedir un favor haciendo un super patúo? Ajá.